Hola, me llamo Michelle Steele. Gracias por sintonizar a este programa Constructores de Fe. Hoy en día nosotros estamos en el fin de esta serie. El corazón establecido con 12 lecciones y nosotros en esta enseñanza nosotros hemos recibido mucho de esta enseñanza, la palabra en el corazón, la palabra, el oír y hacer de la palabra, cómo ser un hacedor de la palabra de Dios. Nosotros hoy en día vamos a cumplir esta lección, esta serie, con cómo aplicar la palabra, dando voz a la palabra de Dios. Y este es el propósito de tener un corazón establecido. El resultado que Dios quiere que tengamos es usar su palabra en el establecer del corazón y también en la aplicación de nuestra fe por el decir, por la declaración del fin del principio. Nosotros hoy en día vamos a empezar con 1 Pedro 1 y un verso 23. Verso 23 dice, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. La palabra de Dios es una fuerza sobrenatural. Es una semilla incorruptible que nos da vida eterna. El nacimiento de nuevo viene de la palabra y el poder que está dentro de la palabra de Dios. Entonces, nuestra interacción con la palabra de Dios es una interacción con el poder de Dios. Cuando usamos la palabra para proveer la base de nuestra fe, cuando usamos la palabra para establecer nuestro matrimonio, nuestra familia, cuando la palabra de Dios está la motivación de nuestras decisiones, vamos a tener resultados diferentes que la persona que está usando información natural o opiniones de humanos para tener la vida que Dios ha escogido. Tenemos que usar la palabra porque es la vida eterna que necesitamos vivir. La palabra de Dios es un alimento sobrenatural que proveerá la nutrición para nuestra madurez espiritual. 1 Pedro 2 dice, desean como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Tenemos que desear la palabra como un bebé quiere tener la leche, porque la palabra es la nutrición espiritual para madurar. También es la comida diaria para el creyente. Mateo 4, verso 4, Cristo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestra vida viene de la palabra. Y para tener la vida que Dios ha escogido, tenemos que recibir la palabra diariamente. Es una sustancia
viva. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, gloria al Señor, contiene el poder cambiar la situación. La Biblia amplificada dice, la palabra que Dios habla es viva y eficaz, haciéndola activo, operativa, energizante y efectivo. La palabra que Dios habla. Y nosotros tenemos la palabra para aplicar a la situación. Es viva y eficaz y puede cambiar la situación. Entonces, nosotros, por medio de estas lecciones, hemos recibido el entendimiento que necesitamos establecer el corazón en lo que dice la palabra. Tenemos que establecer nuestra respuesta a la situación en lo que dice la palabra, pero también cuando tenemos un corazón establecido, vamos a hablar en línea con lo que dice la palabra. La voz de la palabra habla de los resultados finales. La voz de la palabra, cuando la palabra está la base de sus palabras, la palabra de Dios es la base de sus declaraciones, usted va a hablar en una manera diferente. Lo que decimos es una parte de este proceso de fe. No es la única parte, pero es una parte. Nuestra fe va a aumentar por medio de nuestra declaración de la palabra de Dios. El creer y el decir están conectados. Esta conexión es vital. Tenemos que entender que de la abundancia del corazón habla la boca. Cristo explicó en Mateo 12. De la abundancia del corazón, la boca hablará. El creer es seguido por el hablar. 2 Corintios 4:13 dice, sin embargo, tenemos el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo tanto, hablé. Lo que está en el corazón va a estar en la boca. Creí, por lo tanto, hablé. Nosotros también creemos, por lo tanto, también hablamos. Esta va a funcionar cuando tenemos un corazón establecido en la palabra de Dios. Si usted tiene un corazón establecido en el problema, usted va a hablar en línea con el problema. Si usted tiene un corazón establecido en la situación, en el reporte malo, en la condición de momentario, usted va a hablar en línea con el problema, con el reporte malo. Pero cuando usted tiene su corazón establecido en lo que dice Dios, lo que va a estar en su boca es bueno, es algo que puede cambiar la situación, es una cosa estable. Nosotros creemos y hablamos. Nuestra salvación requiere los dos, el creer y el hablar.
Por ejemplo, en Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Los dos. Nuestra salvación, aún el nacimiento de nuevo, requiere los dos. Pero también su salud requiere los dos. Para aceptar la provisión de salud, de sanidad que está disponible en nuestro pacto, por sus llagas soy sana. Usted tiene que creer y decir. Usted tiene que creer con el corazón que por sus llagas soy sana, y usted tiene que declarar: Jesús es mi sanador, Dios es mi sanador, por sus llagas soy sana, en el nombre de Jesús. Si tiene fe, va a estar en su boca. Lo que creemos, vamos a hablar. Mateo 17:20. Jesús les dijo: por causa de la poca fe de ustedes, porque de cierto les digo que si tienen fe, como un grano de mostaza, si tienen fe, cuando una persona tiene fe, esta persona va a decir algo en línea con lo que está en su corazón. Dice: si tienen fe, dirían a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, nada les será imposible. Si tienen fe, su corazón está establecido y usted no va a dudar, y usted va a declarar lo que está en el corazón. Es la aplicación de la fe, el creer y el decir o el hablar. Cuando el corazón tiene plenitud de fe, eso sobreabundará de la boca. Mateo 12, otra vez, 34 dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Aleluya. Este es el método del creyente que Dios ha escogido. Es el método de Dios. Y Él ha escogido que nosotros también usamos este método. Llamar las cosas que no son como si fueran. Romanos 4:17. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas naciones delante de Dios, a quien Él creyó, quien vivifica a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Esta traducción dice: Dios llama a las cosas que no existen como si existieran. Dios usa palabras para crear, para traer en manifestación su voluntad. Isaías 55:11. Mis palabras, esta es la manera que mis palabras va a cumplir. Yo envío mis palabras y mis palabras van a cumplir mi deseo. Lo que dice Dios contiene la capacidad para producir el resultado que Dios quiere. Y es el método que Dios ha escogido para usted y yo. Queremos usar la palabra, el método que Dios ha escogido. Necesitamos usar este método. Necesito declarar algo sin
evidencia en el campo natural, pero con la evidencia de la palabra de Dios. La palabra dice, y la palabra va a producir. Isaías 46:11 dice, yo llamo desde el oriente al ave de rapiña y de tierra lejana al hombre que llevará a cabo mi plan. Yo hablé y yo haré que suceda. Lo he planeado y también lo haré. Gloria al Señor. Dios dice, yo hablé y yo haré que suceda. Aleluya. Jeremías 1:12. Has visto bien, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. Dios dice, yo vigilo sobre mi palabra. ¿Y dónde está la palabra? La palabra está en mi corazón. Y la palabra está en mi boca. Y Dios dice, yo vigilo sobre la palabra que está en su corazón, que está en su boca. Gloria al Señor. Para ponerla por obra. La Biblia amplificada dice, estoy alerta y activo, vigilando mi palabra para realizarla. Gloria al Señor. Dios quiere que nosotros tengamos una vida establecida en la palabra, porque es el poder de Dios en manifestación. Cuando tenemos la palabra en la situación, Dios está en la situación. Dios está obrando en la situación por medio de su palabra, funcionando en la situación. Jesús enseñó que la fe debe ser hablada. Marcos 11, otra vez, 22, él dice, tenga fe en Dios. Otra traducción dice, tenga la fe o opera la fe de Dios. De cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, le será hecho. Por esta razón, por la razón que esta es la explicación de cómo operar fe. Decir a este monte, no dudar en el corazón, creer que lo que usted dice va a suceder y usted va a tener el resultado. Por esta razón les digo que todo por lo cual oran y piden, crean que lo han recibido. Crean que lo han recibido y les será hecho. Tenemos que usar nuestra voz, dando voz a la palabra de Dios. No usando nuestra voz con palabras vacías, pero con un corazón establecido en la palabra. Entonces, las palabras de mi boca van a tener van a contener algo diferente, porque mi corazón tiene la palabra de Dios en abundancia. Entonces, las palabras que salen de mi boca van a tener la palabra adentro de mis palabras. La palabra de Dios adentro de nuestras palabras es el objetivo. El corazón establecido va a declarar de la boca la palabra de Dios. Otro ejemplo, Marcos 5. Jairo declaró el fin del principio en 23 de Marcos 5. Él declaró, mi hijita está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Entonces, con sus palabras, Jairo declaró el fin del principio. Ella sea
salva y viva. Y Jesús mantuvo a Jairo en línea con esta declaración original que cuando el reporte malo vino. Él declaró en Marcos 5:35, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso, a esta palabra que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, solo cree. El creer que él declaró en 23, mi hija será salva y viva. Ella será salva y viva. Entonces, no temas este reporte. No cambie su posición, su postura de fe. Solo cree. La mujer sanada del flujo de sangre, también ella decía, seré salva. Y era su fe hablando en 25 de Marcos 5. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor su situación. La evidencia natural de su situación, ella tenía que obtener su expectativa de otro lugar. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Su fe estaba en su corazón y en su boca. Seré salva, seré salva. La expectativa que ella tiene, esta expectativa que viene de la palabra de Dios, ella estaba declarando en línea con su expectativa el fin del principio, seré salva. Y dice en 28, decía, en inglés tenemos un verbo para explicar ser, pero en español usted tiene estar y ser, dos diferentes verbos. Entonces es una lección importante en español elementario. Pero es importante porque en decía, este verbo significa decía y decía y decía. Fue algo que ella decía vez y otra vez. No fue un tiempo para describir un tiempo. Usted puede usar pretérito. No decía es diferente. Ella no dijo una vez. Ella decía y decía y decía. Entonces, fue algo que estaba en el corazón y estaba en su boca también. Estaba en su corazón, estaba en su boca. Ella decía, seré salvo, seré salvo. Y posiblemente Abraham, con su enfoque en las estrellas, así será mi descendencia. Así será mi descendencia. Él tenía que cambiar este
imagen, esta imagen de no tengo descendencia, y Dios usó las estrellas y la arena del desierto para dar una imagen real, una cosa que Él puede usar para cambiar su enfoque. Y la palabra de Dios nos da la habilidad de cambiar nuestra percepción en la situación difícil. Usted tiene que escoger la palabra sobre la información natural. Cuando la palabra de Dios dice algo y usted no tiene evidencia en lo natural, usted tiene que depender en lo que dice la palabra de Dios. Y usted tiene que usar su voz para activar esta promesa, esta provisión en su vida. Con su voz usted puede declarar el fin del principio. La voz dando la voz a la palabra de Dios. La voz de usted dando la voz de la palabra en la situación. Gracias por sintonizar. Nosotros tenemos los recursos por el corazón establecido. Hay apuntes y versos y la información que hemos aprendido en esta lección va a ayudarle. Gracias por sintonizar. La Biblia indica que el plan de Dios para los justos es que tengan un corazón firme, confiado en el Señor. El Salmo 112:8 dice: asegurado está su corazón, no temerá. Si bien esto está disponible para el creyente, no es automático. En esta serie de 12 partes, Michelle Steele explica cómo establecer su corazón en la fe de la palabra de Dios. Esta serie de 12 partes está disponible en formato digital o físico. Incluye una guía de estudio que ofrece las enseñanzas con los versículos en diversas traducciones para ayudarle a crecer y aplicar estas enseñanzas con mayor comprensión. No se pierda esta oferta especial. La serie de 12 partes, El corazón establecido, le ayudará a fortalecer su posición en la palabra de Dios y a vivir inamovible ante las situaciones que enfrenta en la vida. Llame al número que aparece en pantalla ahora o visite constructoresdefe.com para solicitarla. Llame o pida esta oferta especial en línea ahora. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde puede ver transmisiones en vivo o ver mensajes nuevamente para fortalecer su fe en cualquier momento que lo desee. Con la enseñanza confiable de los pastores Philip y Michelle Steele, así como ministros invitados y eventos especiales en nuestro canal de YouTube. Suscríbase hoy y esté listo para escuchar lo que Dios tiene para usted.